Nuestra invitada fue exdiputada federal del PRD. Ella es historiadora, ella es artista y defensora, y defensora de la cultura como motor de su transformación social. Esta parte se me hace muy interesante. Durante su gestión en la Cámara de Diputados presidió la Comisión de Cultura, impulsando iniciativas claves en defensa del patrimonio cultural. Su enfoque combina el arte, la historia y la política para generar un impacto social, que es de lo que realmente se encargó. No, ella no hubiera llevado la Sonora Santanera, te lo garantizo, pero sí me da a mí mucho gusto que esté aquí con nosotros para platicar a mi estimada Gaby Sodi. Gaby, gracias por acompañarnos esta noche para platicar aquí en Martes de Divas. Querido amigo, muchísimas gracias por invitarme. Realmente, pues en compañía de todos ustedes, que siempre hemos estado juntos analizando temas. Y bueno, pues oyéndonos, escuchándonos entre todos, las diferentes opiniones, lo que creemos que es y esté sucediendo en la política mexicana, en la política nacional e internacional. Y pues bueno, qué gusto este dominguito que podemos platicar un poco de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que creemos que está pasando ahora en estos días. Muchas gracias, mi querido amigo, por invitarme. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Gaby. Y bueno, yo le pedí de favor también a mis amigos colaboradores que les saben este tema, que es complicadillo. Dicen que no, yo creo que sí, pero bueno, ya veremos. Y yo le pedí la invitación a mi estimado, al licenciado, a Pablo Ortiz Padilla, que estuviera con nosotros esta noche. Me da mucho gusto que hayas aceptado. Pablo, gracias por estar esta noche aquí. Pues ya va a ser martes de Divos, mi estimado Pablo. Como en los viejos tiempos, estimado Rules. Oye, ¿no? Y bueno, buenas noches, Ger, Julie, para todos. No, pues fascinado de estar y gracias por la invitación y pues sin duda aquí con Gaby, que bueno, pues ya nos irá platicando conmigo. Fíjate que son de las personas que me identifico mucho, ¿no? Desde que nos conocemos, porque pues es una persona que viene desde la sociedad Rules civil, o sea, es una luchadora. Entonces, ustedes van a ver, es un lenguaje completamente distinto, es una persona muy directa, o sea, pues como lo estamos acostumbrados, y pues qué gusto tenerla aquí, y pues vamos a ver qué nos comparte. Y pues bueno, aquí andamos contentos, estimado Ruso. Muchas gracias, mi estimado licenciado Pablo Ortiz, con nosotros. Ahorita esperamos que venga el Geopolitik. Chabuco se coló, pero es una persona que he ido conociendo en estos live. A mí me ha hecho mucho gusto, una persona muy inteligente. Y gracias, Chabuco, por estar aquí con nosotros. Siempre importante escuchar tus comentarios. Gracias. Sí es. Además, sí conozco yo a tu invitada de hoy. Claro que sí la conozco muy bien, cómo no. Pues qué bueno, a mí me da gusto que haya nivel en este live y con personajes así. Y creo que eso habla mucho, tanto en lo personal de ti, mi Martes, como de lo que tú estás intentando hacer con esta nueva innovación en el TikTok. Sí, no es nada más para decir del TikTok ya lo que ya conocemos. No, 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 no. Esto es importante porque nos interesa lo que es la vida pública del país, cómo estamos, los farsantes de la mal llamada 4T son unos hipócritas, no tienen de izquierdista nada. Lo que tienen de izquierdista yo lo tengo de astronauta. Entonces, por eso, Chabu, fue la presentación. Espérate, ya te fuiste como hilo de media, hombre, por favor. Esta era la presentación, muchas gracias. Espérame tantito, por favor, ahorita nos vamos a estos detalles. Mi estimada Julie, gracias por estar con nosotros. Aquí estamos ya prácticamente listos para empezar, Julie. Gracias. Gracias a ti, Raúl. Gracias a los invitados que tenemos aquí. Bienvenidos a su casa. Y es un honor escucharlos aquí de cerquita. Gracias, mi estimada Julie. Y Geopolitik, también una persona que aprecio mucho. Curiosamente, para las personas que nos han visto aquí platicar, no coincidimos en muchísimas cosas, pero yo respeto a la persona por su conocimiento y sobre todo por su sabiduría. Y para mí es un honor que haya aceptado Ger estar aquí con nosotros. Geopolitik, gracias, mano. Te mando un abrazo, salvo las Chivas. No nos unen nada más, mi estimado Ger. ¿Qué te puedo decir? La belleza está en las cosas simples, ¿no?
Buenas noches a todos, un placer poder estar aquí y pues con gusto le damos al tema. Claro que sí. Mi estimada Gaby, bueno, pues vamos a entrar al tema. Tenemos tres temas el día de hoy. Vamos a, Ujú. las personas que están aquí en Martes de Divas conocen que primero el tema lo expone, en este caso en base a la pregunta de nuestra invitada, y posteriormente nuestros colaboradores pues van a hacer una serie de preguntas en base a todo eso, y luego continuamos para posteriormente ya darles voz a las personas que quieran comentar o platicar con todo gusto. Esa es la dinámica de Martes de Divas, porque aquí venimos a escuchar al invitado, no a nosotros, al invitado, que eso es lo importante. Y nos vamos con el primer comentario. Gaby, la izquierda en México, ¿cómo la ves? ¿Existe, no existe? Tú estuviste en un partido PRD de izquierda, que así se formó. Creo que eres una persona que realmente representa esa izquierda, pero como que se ha ido devaluando, ¿no, Gaby? En el aspecto de que ya cualquiera cree que es de izquierda y Dios mío de mi vida, no tiene nada que ver una cosa con otra, y ya de repente se va a otro tipo de figura, ¿no? De lo que viene siendo la izquierda. La izquierda se comenta que generalmente las personas son cultas, son gente estudiadas, gente que le saben a varios de los temas y todo ese tipo de cosas, lo cual tú representas perfectamente, pero te encuentras a cada, Dios mío de mi vida, cada personaje que denigra a la izquierda. ¿Lo ves así o no lo ves así? Gaby Sodi con nosotros esta noche en Martes de Divas. Hablemos de la izquierda en México, Gaby. Tú estuviste ahí en los Gra- camotazos. Gracias, amigo. Pues mira, yo realmente fui ciudadana y entré como diputada federal cuando nosotros en Futuro 21 teníamos una mesa de análisis permanente donde pues diferentes voces de todas las áreas se juntaban pues para discutir los temas nacionales y de alguna manera ahí fue donde los tres partidos que formaron la alianza decidieron abrir espacios para diputaciones. En este caso, pues Cuadri iba siglado por el PAN, yo fui siglada por PRD, yo no soy militante de PRD, pero en la zona en la que yo vivo, que es la Cuauhtémoc, pues aquí siglaba PRD y le tocó también a Sirión por el PRI ser siglado. Entonces fuimos tres ciudadanos los que entramos por la alianza dentro de las diferentes siglaturas. Y fue allí donde yo vuelvo a encontrar a este PRD. Yo fui testigo de la formación del PRD cuando yo era consejera ciudadana, por ahí del 88 al 94, y ellos su primera reunión que tuvieron junto con Cuauhtémoc y Muñoz Ledo, pues se hizo en un hotel de Campos Elíseos, y ahí fue ahí donde arrancaron esta propuesta. Y a mí me tocó en la mesa de lo que se estaba configurando ya como el Instituto Electoral o el INE, lo que conocíamos como el IFE anteriormente, pues había gentes muy preparadas, muy aguerridas, buscando esta izquierda a la cual estábamos acostumbrados anteriormente. El PRI evidentemente era de centro, y bueno, el PAN y otros partidos pues manifestaban su postura de derecha. Actualmente esto se ha vuelto muy radical y creo que necesitamos encontrar fórmulas para que de alguna manera no sigamos este antagonismo que tenemos ahora, porque más allá de izquierdas y de derechas de ultranza, pues estamos viendo que los mercados son los que nos están marcando el ritmo. Tan es muy claro que Estados Unidos decidió cerrar su mercado, era un mercado abierto a la comercialización de todas las naciones, el mercado más grande del mundo. Podemos pensar que China es el mercado más grande, pero Estados Unidos es el mercado más activo del mundo y todo mundo utilizaba esa plataforma hasta que se cerró, y ahí pues claramente no tienen estas posturas de izquierda o de derecha tan radicales, ¿no? Son las posturas del mercado. Y creo que también tenemos que observar que actualmente pensamos que la ideología va a marcar nuestros destinos y no es así. Creo que ahora estamos viendo más que nunca lo que el PRI nos enseñó desde hace muchos años, que ellos tenían distritales, seccionales, y actualmente van por los jefes de manzana,
que están atravesados por este programa de Médico en tu Casa, que lo hizo una perredista, la cual yo conozco, es la que lo pone en la mesa, lo retoma Morena en este momento, y entonces, más allá de los seccionales que tenían una estructura muy amplia, el PRI, y que era vertical porque fue una estructura armada durante muchos años, y que actualmente pues van por los jefes de manzana a través de este programa. Entonces volvemos a ver esta repetición de este partido de centro izquierda, que era el PRI o que es el PRI, y que de alguna manera es un esquema muy exitoso el que tuvo durante más de 70 años este partido, y que se está replicando en este movimiento que se dice de izquierda, pero que vemos pues que algunas de las conductas más allá de izquierda pues son de ultranza de derecha. Entonces, sí vemos un golpe radical en el periodo anterior, donde se va en contra de este proceso neoliberal, pero yo pongo en la mesa que uno de los padres del proceso neoliberal pues nos hablaba del dinero helicóptero, y este dinero helicóptero de Milton Friedman pues es el que estamos viendo actualmente, la distribución de estos dineros helicópteros para que la economía se mueva, para que los diferentes sectores estén integrados a los grupos sociales. Entonces yo creo que ha habido muchísimos logros desde el momento en que yo vi el inicio de este PRD, de estas fórmulas de izquierda, que fueron los que lucharon por las tintas electorales, que fueron los que lucharon por las garantías en las boletas, que fueron los que lucharon por un padrón clarísimo, porque antes pues sabemos muy bien que el PRI sacaba a los muertos para votar, y entonces los que realmente hicieron este padrón fueron los perredistas. Yo era muy joven cuando los escuchaba y eran muy aguerridos. De esa mesa nadie está vivo, de los perredistas que a mí me tocó trabajar con, hasta la formación de lo que en ese momento pues Chauffet tenía la obligación que era, o el mandato que era, formar el IFE, y que se hizo en las canchas de básquetbol de allá por la zona sur, y que empezó a arrancar este proceso nuevo, y que de ahora pues lo estamos viendo repetir. Pero a mí me tocó todavía las mesas donde Gobernación regía los procesos electorales, y que poco a poco se fueron cambiando en el periodo de Carlos Salinas de Gortari hasta entregarnos esta institución, que ahora la vemos pues también con cambios que vienen, cambios muy discutibles o con mucha argumentación de un lado y del otro, y que pues yo creo que más que ideología lo que vamos a enfrentar en los próximos procesos electorales y en los próximos procesos de decisión nacional pues van a ser estas estructuras que se vuelven a poner a la mesa, estas estructuras distritales, seccionales y ahora jefes de manzana, una gran penetración en todos los territorios, pero además pues ya no tenemos esa verticalidad del PRI. El PRI era vertical y todo mundo se ordenaba y todo mundo tenía una razón por la cual obedecer o por la cual someterse a esa dictaminación que era un beneficio para el partido. Ahora vemos un movimiento donde pues todo mundo decide qué es lo que va a hacer fuera de la dictaminación de las cabezas del partido, y lo estamos viviendo. Entonces queda muy rezagado el texto de izquierda y queda muy rezagado, ya queda en la otra esquina el texto de derecha, y que yo creo que muchos ciudadanos pues estamos buscando el centro que nos permita de alguna manera pues tener alianzas más sanas. Ahora veo que dentro de estas alianzas pues hay otro gobierno diferente que está buscando alternativas para de alguna manera empezar a construir la paz, empezar a construir este binomio que de alguna manera no fuera tan radical, y que no sigamos los mexicanos en este odio permanente y en este insultarnos de manera permanente, y que no estamos encontrando salidas, ¿no? Estamos encontrando sometimientos, se está radicalizando esto, ya los textos todos son violencia, ya todo está denunciado. ¿Dónde podemos los ciudadanos o dónde podemos la gente que hace política pues discutir los temas? Porque entonces ya parece que cualquiera de los temas pues está dedicado a llevarlo a las áreas judiciales.
Entonces yo creo que tenemos que iniciar como por dónde vamos a atacar este asunto de la izquierda. No es la izquierda que yo conocí cuando se formó el PRD, que bueno, pues yo no estaba dentro de sus filas y que de alguna manera pues sí conocí claramente cuáles eran los estatutarios de este partido, porque como consejera electoral, pues de alguna manera tenías que conocer cuáles eran las propuestas de los partidos que estaban discutiendo en la mesa los procesos electorales, ¿no? Eso es un poco el arranque, preocupada por este antagonismo entre las dos esquinas que se están formando, y pues bueno, ha tenido muchos beneficios el proceso de izquierda en esta segunda etapa, ya con esta presidenta, y también ha tenido muchos problemas en estar ejecutando al Estado, y también pienso que la derecha de alguna manera pues se está yendo hacia una esquina, como lo estamos viendo actualmente, la noticia que nos acaba de dar el PAN, que va solo, que no está con alianzas. Entonces va minimizando esa fuerza y se va radicalizando en un discurso que no acabamos de entender hacia dónde está yendo. Entonces un poco estos dos polos, me siento como en un cuadrilátero, y de repente los ciudadanos tenemos como ilusiones o ideas o propuestas que no suenan concretas. Entonces es un poco el inicio y el arranque, y lo pongo en la mesa para que todos escuchemos, todos nos dialoguemos entre todos qué es lo que estamos pensando que está pasando en este país con este cuadrilátero puesto a la mesa. Gracias, amigos. Gracias, compañero. Gracias, mi estimada Gaby. Nos vamos por orden de aparición, si les parecen. Pablo, ¿qué te parece la opinión de Gaby en este primer tema, la izquierda en México? Tú, como una persona que también ha estado ahí en los camotazos, mi estimado Pablo. No, pues lo expone perfectamente Gaby. Y además, ¿saben qué? Es que hay que entender, o sea, como ella lo dice, o sea, es parte de la historia, y ahorita mismo lo estamos viendo también del lado de la oposición. De repente salen comentarios de que no, pues son de izquierda y de seguros traen pensamientos comunistas, cuando realmente no se tiene perdón que lo diga así, pero el conocimiento de lo que representa y del camino que ha recorrido mucha gente, como lo dice Gaby, dentro de la izquierda. Desde luego, dentro de la izquierda había corrientes con tendencia comunista. Así se fue desarrollando también el país. El PRI tuvo unos representantes ahí que mucha gente pues también no lo sabe, pero pues bueno, fue evolucionando. Y como bien Gaby lo dice, de repente llegan personajes del PRD que, pues bueno, no hay que olvidar que en algún momento fueron perseguidos, hubo eventos donde salían hasta con ataúdes, y pues bueno, eso en algún momento, pues yo me incluyo, en algún momento nos hizo creer que traían una tendencia más democrática, y bueno, pues ya resultó todo esto, ¿no? Pero como dice Gaby, creo que ya estamos en épocas de no hablar ni de derechas ni de izquierdas, porque eso es el lenguaje anterior, es el lenguaje con el que se dividían. Y si uno hace un análisis en países, toman conceptos, programas sociales. En Estados Unidos tienen programas sociales, cuidan programas sociales. O sea, no es tan extremo como mucha gente lo puede llegar a poner, sino que si lo evolucionamos podemos tomar algunas cosas que quizá en algún momento han servido, o bueno, pues por ejemplo aquí vemos en qué se derivan los programas sociales, ¿no? En compra de voto. Pero el programa social en algún momento es muy importante para un sector de la sociedad. Yo creo que todo eso en algún momento pues se tiene que realizar bien el estudio, que se exponga bien rules, porque no sé si Gaby y aquí los que están presentes coincidan. Tenemos un problema más grande en la oposición, nos damos más aquí adentro nosotros por todo este tipo de variedad de pensamientos, que muchas veces no se tiene la historia para poderlo hablar, como bien lo expuso ahorita Gaby.
porque ya tenemos que dejar eso atrás y tenemos que abocarnos en lo que viene, en el reto. Ahorita es una oportunidad, desde luego, otra vez muy importante para la sociedad civil. En algún momento, pues bueno, el ejercicio que tuvimos, pues sí, mucha gente llega a decir, no, hombre, pues no sirvió de nada. No, hombre, lo hicimos en tiempo récord. Tenemos que componer muchas cosas y yo creo, no sé, Gaby, creo que es tiempo ahorita de que salgamos otra vez la sociedad civil. Creo que es un momento clave y pues ya más adelante veremos qué se va haciendo, ¿no? Como bien lo comentas, ahorita los partidos traen sus ideas, sus reestructuras y pues bueno, pues tenemos también nosotros que ir avanzando, porque si no nos vamos a estancar y siempre dejamos todo a la mera hora. Entonces, pues bueno, se los quería compartir y no sé qué opinan. Claro que sí, mi estimado Pablo. Vamos a darle recorrido a nuestros invitados de los comentarios que estamos pasando y luego seguimos al otro tema con Gaby Sodi esta noche aquí con nosotros. Estamos hablando de la izquierda y como diría Catón, mi estimado Gerpolitik, y cosas peores. Tu primera opinión, mi estimado Ger, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, difiero un poco con respecto a la postura. A mí me parece en realidad que el problema para poder hablar de izquierdas o de derechas, eh, eh, tendríamos que entender la conformación del sistema político mexicano, ¿no? Y también del sistema de partidos, pues que alimenta tal engranaje y tal endamiaje, ¿no? En efecto, algo que comenta Gaby, que me parece muy, muy acertado, y Pablo también, ya no podemos entender la política y las dinámicas de poder y las dinámicas del sistema político mexicano con conceptos tan duros como el de izquierda-derecha de la década de los 60 o de la década del muro de Berlín, ¿no? De anterior al muro de Berlín, porque ya no es así, es justo ese parteaguas histórico el que nos permite ampliar no solamente esa parte y esa conceptualización de la política o del lenguaje político, sino también el espectro político. Hoy, por ejemplo, podemos hablar de un tercero incluido, o de un tercero incluyente dentro del juego agónico de lo que es la política dentro de las democracias liberales. Un claro ejemplo de ello son los partidos verdes, ¿no? En algunos aspectos es muy difícil catalogarlos. Ya no podemos decir que un partido verde o un partido ecologista sea de izquierda completamente o de derecha completamente. De ahí que el buen Jean-Paul Sartre señalara con muy buena asertividad que izquierda y derecha en realidad hoy son dos cajas vacías. Hoy puede usted poner ahí lo que quiera y sin problema alguno, pasa como izquierda y pasa como derecha. El problema que yo veo en México no es tanto ideológico, porque sí, en algún momento muchos politólogos y muchos teóricos del Estado coincidían en que nos encontrábamos ante la antesala de la muerte de las ideologías. Sin embargo, no es así. Estamos en realidad ante la evolución de las ideologías en otro tipo de dicotomías, ya no de izquierdas ni de derechas, sino de progresistas con conservadores o liberales con no liberales, ¿no? Derivado precisamente de esta amplitud del espectro político. Y en el caso de México específicamente, yo no lo vería tan acotado a esos dos sitios del espectro político. La pluralidad que alcanzamos a tener un poquito por ahí de la apertura democrática, derivado de esas luchas y de esas luchas internas, ¿no? Dentro del partido hegemónico que era el PRI, ¿no? Pues nace el PRD y algunos otros, ¿no? Ya vamos a llamarle así satélites, ¿no? Pero el PRD es caso aparte, completamente, porque sí, hay que dejarlo claro, nos guste o no, el PRD es el que empezó con el atisbo de una izquierda combativa, de una izquierda muy, muy apegada a ciertos elementos culturales y ciertos elementos de identificación entre los individuos que intentaban integrar esa parte del espectro político en México. Sin embargo, ese fue el mismo sistema hegemónico que nos heredó y que construyó el PRI, que los acotaba solamente a ciertos elementos locales, ¿no? Hasta la apertura democrática es cuando comenzamos a tener ese tipo de pluralidad y el juego agónico de las democracias liberales comienza, insisto, a presentarse en el país
pero seguimos sin tener completamente una demarcación bien clara de lo que es una izquierda en México o lo que es una derecha en México. Más bien yo lo llamaría como Robert Dahl bien lo señala, ¿no? Es una poliarquía donde todas las fuerzas políticas tienden y luchan por el poder al mismo tiempo, a lo mejor no con los mismos elementos y no con la misma nivel de capacidad, es decir, la competencia no es equitativa, pero están ahí y todos funcionan con base en intereses. El problema de la izquierda, o lo que se dice izquierda en México, es que a la hora de gobernar se les olvida que son precisamente gobierno. Se consideran y siguen considerándose oposición dentro del ejercicio del gobierno. Y derivado de esta situación es que tenemos un desastre en lo que es la columna vertebral del gobierno, el funcionamiento de la administración pública, que pasa precisamente de ser un eje que debería entenderse como aquel que tiene la capacidad de dar bienes y servicios buenos, eficaces, eficientes, a ser un mero instrumento ideológico para mantener el poder y darle grasita a un nuevo andamiaje dentro del juego de la política. Listo. Es correcto, mi estimado Ger. Vamos con el comentario de Julie, lo vamos con Chavo. Vamos a tratar de no extendernos mucho para aprovechar la presencia de nuestra invitada aquí, que es Gaby Sodi. Estamos hablando de la izquierda, va a haber 2 temas más y vamos a seguir adelante con esto porque creo que es muy importante que las personas entiendan exactamente dónde estamos parados. Gaby, ¿querías comentar algo o seguimos con Julie o Chavo? Adelante. Pues bueno, yo creo que lo que acaba de comentar el compañero es fundamental, ¿no? O sea, acá fuimos hace poco, estuvimos en Panamá y estuvimos en Miami viendo todas estas casi 125 democracias que estaban en riesgo y que pues este riesgo era el cambio. Entonces tenemos que también tener este pulso hacia dónde estamos yendo con toda esta democracia y con todas estas figuras de izquierda, porque efectivamente, como dice, la persona que ejecuta el gobierno pues no puede tener una única ideología y no puede arrasar con el 40-50% de la población de decir, bueno, son conservadores, por lo tanto, hacia un lado, porque nada más una idea, una ideología es la que está en juego. Creo que aquí, pues ellos ya son administradores de nuestra nación, administradores a través de un pacto social que nos dimos todos los mexicanos y que de alguna manera no pueden ser censurados todos los demás habitantes de esta nación o no pueden ser hechos a un lado. Todos estos habitantes, a mí me parece algo muy importante que rescatar y que observar, que estamos en cambios muy grandes. La Agenda 2030 anunció su fracaso. La agenda del Foro de Sao Paulo pues no termina de despegar. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo todos los esfuerzos de los habitantes de diferentes países? Sabemos, por ejemplo, hace 5 o 6 años estuve en Bolivia, estuve en Perú, estuve en varias partes de Latinoamérica y el cobro de impuestos era una especie de amenaza. Entonces estamos sintiendo que estamos llegando como a esa área. Creo que este pacto social que ya está roto, que no se ejecuta actualmente a través de la administración pública, de quienes tienen el poder en el Estado, los que ejecutan el gobierno, pues tenemos que saber cuál va a ser el nuevo pacto social, porque la mitad de la población no puede quedar fuera de la República Mexicana. Tenemos que encontrar esta convergencia, donde tener este nuevo pacto social a través de todas las agendas nacionales e internacionales que han sido derrotadas. ¿Qué es lo que vamos a buscar más adelante? Me parece un gran logro que todos estos mexicanos que muchas veces estuvieron fuera del alcance de la administración, de los puestos de poder, de las situaciones, actualmente se encuentren ejecutando estas instancias, pero también me parece muy grave que muchos de los mexicanos queden fuera del sistema administrativo del Estado. Esto me parece muy grave y no debiera ser, porque pues todos formamos parte de una nación y estamos pensando que los administradores del gobierno, la administración pública, la administración del Estado, tiene que cobijar a todos los mexicanos. Hasta aquí llego.
Gracias, mi estimada Gaby. Julie, comentario, pregunta, adelante, te escuchamos, por favor. Primeramente quiero felicitar a Gaby porque en el dictamen que se hizo en los meses pasados, donde este gobierno le pegó con todo a los pensionados que tenían ahí guardados sus recursos, ella estuvo a favor de esas personas que con esfuerzo y con muchos años de trabajo habían acumulado ese dinero que tenían ahí y que este gobierno se lo llevó sin el menor temor, valiéndole, pisando los derechos de estas personas. Y es momento, yo creo que estamos a tiempo de que retomemos el rumbo, porque creo que los extremismos no son buenos. Y, y ahorita lo que estamos viendo, que esa derecha del PRD, que venía con intenciones de trabajar y de sacar adelante la problemática que teníamos en el país, los personajes que salieron de ahí y que ahora están en Morena, pues son radicales, porque ya se les está olvidando el país. Ya solo están pensando en sus beneficios, en lo que van a conseguir, en el puesto que sigue, chapulineando, brincándose al puesto más, que les dé más poder. Y yo creo que eso no está bien para el país y no está bien para los mexicanos que estamos viendo aquí cómo están devorando el país. La verdad es preocupante, y lo que más me ha preocupado y me sigue preocupando en el futuro es la seguridad, que no la están atendiendo. Y el ser radical, tanto del lado izquierdo, con ideas de políticos de izquierda, como del lado derecho, tampoco es bueno. Estoy escuchando que se está formando un partido político que tiene que ver con el PAN y que a partir de enero va a salir, y que está relacionado con el Yunque, que también viene con ideas radicales. Entonces, tenemos que hacer una balanza. Es el momento de que nos pongamos de acuerdo, porque estamos todos en el barco, y si este barco no se nivela, se va a hundir y nos vamos a hundir todos juntos. Hasta ahorita termino con esto. Gracias, mi estimada Julie. Oye, aprovecho para saludar a Sociedad Civil, que está aquí con nosotros. Te mando un abrazo, mi estimado Sociedad Civil. Si puedes subir, con todo gusto aquí a saludarnos. Estamos aquí con Gaby Sodi, hablando precisamente de la izquierda, y ahorita que tocamos el tema, Julie, le voy a preguntar sobre ese movimiento, qué opinión le merece ahorita que acabemos con el comentario de Chabuco. Chabuco, no te extiendas mucho, por favor, para seguir con nuestra invitada. Adelante, Chabuco. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Claro, bueno, yo creo que algo muy importante en todo esto, cambios que ha tenido el mundo, la geopolítica, cómo ha venido evolucionando desde que Gorbachev, con la perestroika, que es un cambio democrático, abre al mundo prácticamente la democratización de las repúblicas, ¿sí? Entonces, la caída del muro de Berlín, esa geopolítica fue muy importante porque tanto el bloque soviético como el bloque de la OTAN prácticamente eran dos polos opuestos. Termina la Guerra Fría, entonces donde nace este tipo de políticas como la que hizo Fidel del Foro de Sao Paulo, ¿no? Que eso simplemente es una artimaña para ir sobre los pueblos pobres y venderles la idea de que ellos eran la panacea para transitar hacia la democracia, para transitar en esa vía que les vendieron, esa utopía de libertad, de democracia, de educación. Y eso no es cierto, eso fue pura mentira. Entonces, hoy que tenemos en nuestro México lo mismo, toda esa parafernalia que usó Andrés Manuel López Obrador para llegar a los núcleos sociales, de que muchos se olvidaron, muchos gobiernos, que ahí existía la gente, que ahí estaba la gente. López Obrador, para él fue presa fácil de convencerlos de que él era el Mesías que venía a salvar a la patria de eso, como lo escuchábamos, y dividir el país con todos esos absurdos, esas invisibilidades que manifestaba y que la siguieron usando y se siguen usando. Yo creo que hoy en día hay algo tan importantísimo, y voy a terminar con algo que leí de Axel Kaiser y Gloria Álvarez, el engaño populista, cómo arruinan a nuestros pueblos y cómo se pueden rescatar de estos farsantes,
y cómo tenemos que organizarnos para que nuestra república no siga siendo dañada por estos farsantes, hipócritas, ladrones, nada más. Y voy a terminar con un segmento eh, corto Pero no te sientas que mucho, dice chavo. que... A ver, échale. No, nada más termino con Ludwig von Mises, que dice que cada uno de nosotros lleva sobre su espalda el peso de parte de la sociedad y nadie ha sido dispensado de su responsabilidad por los demás. Nadie puede hallar una vía de escape para sí mismo si la sociedad se ve arrastrada a la destrucción. Por consiguiente, cada uno, por su propio interés, debe participar vigorosamente en la batalla intelectual. Nadie puede permanecer indiferente. Del resultado de esa lucha dependen los intereses que nos rodean. Ahí termino. Muchas gracias, mi estimado Chabuco. Gaby, a ver, vimos ya lo que es más o menos a grandes rasgos, porque pues sería, si estar viendo detalle por detalle, ¿no? Los puntos de vista de diferentes sobre la izquierda. Vamos a pasar al siguiente tema, que a mí me gustaría platicarlo contigo, Gaby, porque creo que la última vez que estuvimos aquí, tú, o al menos así lo entendí, por favor corrígeme si estoy mal, decidiste hacerte un poquito a un lado en la política, contaste tus razones, las entendemos como tal, pero ahorita es otro momento, empiezan otros movimientos, empiezan movimientos ciudadanos, ahorita que pasaba, por ejemplo, sociedad civil, traen un movimiento interesante, Salvemos la Democracia, empiezan a unirse con la Marea Rosa, no es como que una derecha, pero ahí va más o menos formada. Empieza con el PAN acá de este lado, estamos todavía a tiempo, pero pues el tiempo se va rápido, Gaby. Entonces, ¿cuál crees tú que vaya a ser el secreto para este cambio de México, el cambio de gobierno? Si es que queremos acabar con esto, que va a estar complicado, ¿cuál crees tú, en tu opinión y experiencia, que pudiera ser el camino? ¿Cuál le crees más? ¿Partido, sociedad civil? ¿Cuál sería tu postura, Gaby? Yo sé que decidiste un poquito alejarte un poco, no sé si ya estás ya más involucrada, nuevamente, ojalá y así sea, porque gente como tú merece estar aquí al frente de este tipo de movimientos, pero bueno, ¿cuál crees tú que sería, Gaby, una buena opción ciudadana que diga por aquí, man? Pues mira, amigo, yo creo que se están armando ahorita hay la posibilidad de los diferentes partidos, se están armando varios me han estado buscando. Yo no me he apartado de la política, simple y sencillamente no quise formar parte de esta Cámara porque hubo muchas decisiones en la Cámara en la cual pues para mí iba a ser conflictivo ir a favor o ir en contra. No quise formar parte de esta Cámara sabiendo que tenía el gane territorial hecho. Tan es así que cualquiera de las personas que tomó mi curul cuando yo regresé la reelección, pues evidentemente ganó, no con la diferencia que yo tuve de casi 40,000 votos, sino con una diferencia de 1,200 votos, esta persona que se quedó en mi lugar. Pero me preocupan varias cosas. Por ejemplo, en la mesa de Futuro 21, pues evidentemente estaba Costa Naranjo, estaba Beatriz Pajés, había priistas, había panistas, estaba un grupo fuerte diferente, también gente que posteriormente pues emigró a MC y aquí preocupan varias cosas. Cuando tú a la sociedad civil, que fue lo que pasó en el periodo anterior, le pedías por favor que fueran representantes en mesa, que tomaran la decisión de estar pendientes del voto, pues la mayoría de la gente quería ser observador. Y entonces no podemos tener esa confianza hasta llegar a las últimas consecuencias y realmente comprometerse con el proceso electoral. Entonces creo que aquí tuvimos un desfase fuerte. Se están armando muchos partidos satélites, muchos partidos tanto del PAN, tanto de Morena, tanto del PT, tanto del Verde, con diferentes instancias. El PRI también está armando sus partidos. O sea, estamos viendo esta dispersión de fuerzas, y aquí preocupa algo en la reforma electoral. No sabemos si en la reforma electoral, no sé si es el 170, estoy confundida, pero no vaya a ser que se pida en esta reforma electoral que los nuevos partidos
puedan participar en alianzas y en coaliciones. Creo que pudiera darse este cambio en la nueva propuesta que se tiene para la reforma electoral, y entonces sí cambiarían completamente pues los esquemas y el tablero de la mesa, el tablero del juego electoral, si es que se decide que los nuevos partidos puedan participar en alianzas y en coaliciones, porque entonces veríamos cuáles de estos partidos que avanzan a sus integración, a sus asambleas, los que hayan cumplido con asambleas y más, a la gente que haya decidido militar en los nuevos partidos, tenemos de dos: o se dispersa el voto más, y entonces tenemos una dispersión del voto reforzando las estructuras electorales de Morena, o entonces tenemos alianzas nuevas creando nuevos satélites para derechas, para izquierdas, para centros, y entonces ahí sí tendríamos un nuevo esquema electoral sin saber cuáles van a ser los partidos que van a avanzar. Entonces, esto es más allá de las buenas intenciones, creo que son estrategias que tenemos que observar hasta dónde puede llegar esto, y pudiéramos entonces observar que el PAN se puede unir al voto, María Rosa se puede unir al PAN, se pueden unir las izquierdas en un área, Morena se puede unir a los nuevos partidos que vienen empujando, y bueno, pues no sabemos hasta dónde estos nuevos partidos van a participar en dispersar el voto y entonces atomizar el voto y hacer mucho más fuerte la estructura de Morena, o entonces también unirse en el voto. Aquí tenemos que estar muy pendientes cómo viene esta reforma electoral, más allá que quisieran quitar pues a los plurinominales, que de alguna manera pues representan muchas veces las minorías. Actualmente pues vemos que hasta los plurinominales se venden, una cuota que ni siquiera alcanzas a recuperar en la Cámara de Diputados, pero te cuesta esa candidatura, o de alguna manera pues también podemos ver si el populismo va a tener esta fuerza electoral de esta izquierda actual, que es una izquierda vestida de Chanel y de Dior y de Louis Vuitton, que ha perdido, ha desencarnado completamente lo que sería la ideología de izquierda. Me preocupa mucho la dispersión del voto o estas nuevas posibles alianzas de los partidos que se están conformando. Entonces vemos un escenario un poco más complicado, un nuevo tablero en la mesa, y bueno, pues esperemos qué es lo que trae esta nueva iniciativa que se va a poner pronto en la mesa. Hasta aquí, compañeros. Gracias, mi estimada Gaby. Pablo, ¿qué opinión te merece esto? Adelante, te escuchamos, Pablo. No, pues te digo, algo que me encanta de Gaby es de que, además de que para mí es una excelente legisladora, trae todo puesto, y además todo eso se ve dentro de la Cámara, estimado Rulsi, para todos. Y bueno, pues yo lo que valoro, lo que considero es de que obviamente ahorita, con esto que estábamos hablando al principio de los lenguajes que nos han metido de derechas e izquierdas, ahorita en Estados Unidos, y eso es a nivel mundial, se tiene con el concepto de la derecha radical, y creo que por eso el PAN toma esa decisión que yo coincido con Gaby. Para mí es un tremendo error que van a hacer, porque ellos traen el mensaje de que quieren hacer la apertura hacia la sociedad participativa, aprovechando lo que se hizo anteriormente, pero México es completamente diferente al pensamiento de Estados Unidos y de otros países. Como dice Gaby, tenemos que pensar muy bien las cosas, porque si no nosotros mismos nos volvemos a echar la soga al cuello. El PAN, desde luego si uno lo analiza, lo está desarrollando así, pero Gaby no me va a dejar mentir. Parte del PAN es responsabilidad también de muchas cosas de las que estamos viviendo ahorita, y no lo quieren aceptar y no lo quieren en algún momento ver. Que yo creo que sería una base muy grande cuando se reconocen los errores, estimado Roots,
Gaby comentaba algo también importante, que teníamos problemas, sí, teníamos problemas, pero íbamos avanzando con los órganos autónomos, estábamos ciudadanizando realmente a los gobiernos y ahorita ya perdimos completamente todo, tenemos un retroceso tremendo. Entonces, esto que comenta Gaby para mí es clave, porque vienen más o menos 28 partidos, viene la reforma política que van a hacer, traen esto con la reducción de los plurinominales, reducción de los partidos, de los recursos para los partidos políticos. Tenemos una crisis tremenda de militancia en los partidos, gente privilegiada sigue tomando la decisión de los partidos. Entonces tenemos que hacer nosotros una campaña, yo creo, como sociedad participativa, de que la gente que ya quiera militar o quiera empezar a bombardear a partidos para que entren, militen y se vayan a las asambleas y se puedan tomar realmente decisiones, porque nos siguen teniendo como simpatizantes. La primera fuerza política del país, estrictamente, o sea, no en números, estrictamente somos apartidistas, no militamos en ningún partido político. 6% de la población del mundo milita en un partido político. Entonces, como dice Gaby, eso lo tenemos que pensar, lo tenemos que estructurar y lo tenemos que canalizar. Desde luego que podemos hacer estas alianzas, pero primero reconocernos con nuestra calidad política real y luego ya poder tomar las decisiones. No sé qué opinan. A ver, vamos con Ger. A mí se me hace interesante este tema que platicaba Gaby, Ger, pero a la vez me preocupa mucho porque cuando hablaron de la cantidad de posibles nuevos partidos, Dios mío de mi vida, está bien que haya mucha diversidad en México, pero bueno, ¿tú lo ves positivo, lo ves negativo, Ger? ¿Por dónde debiera ser la clave en tu opinión, Ger, que se debe estructurar si es que el objetivo que no sea como que sacar a Morena por sacarlo, sino que realmente que sea algo positivo? ¿Por dónde crees tú que debería ir el camino, Ger? Fortalecer la ciudadanía desde ahí. Ese es el asunto, querido. Fortalecer los espacios públicos, darle y brindarle a la ciudadanía los espacios públicos. Uno de los grandes problemas que tienen las cúpulas partidistas, y aquí sí no voy a discriminar absolutamente todas, es que viven en un país e intentan gobernar un país que no conocen. Dicen incluso ser la representación y muchas veces la voz de una sociedad que ni oyen, ni ven, ni siquiera saben que existe. Porque si realmente entendiéramos la necesidad de una reforma político-electoral, entenderíamos claramente que la clave para poder reestructurar todo el sistema político mexicano está justo en fortalecer dos aspectos bien claros, que es la participación política y la cultura política. Con estos dos aspectos, fortaleciendo estos dos aspectos y buscando una reforma electoral sentada en estos dos aspectos, entonces sí podemos comenzar a entender una nueva transformación, que es a mediano o largo plazo. Hay que ser claro, es incluso un cambio que quizá no vayamos a ver nosotros, porque como todo cambio social, pues no es de la noche a la mañana. Estamos hablando de cambiar conductas sociales a través de reformas, porque ese es precisamente el trabajo del Estado. Cambiar conductas sociales que permitan no solamente fortalecer el Estado de Derecho, sino también alimentar lo que pretendemos ser como democracia, ¿no? Decía por ahí Giovanni Sartori que la democracia ideal es necesaria para poder entender qué tipo de democracia somos ahora, ¿no? México, claramente en estos aspectos, y ustedes lo pueden checar en el índice de calidad de las democracias, está catalogado como un régimen híbrido, que era lo que hablábamos en la mañana, ¿no? O sea, es este tipo de gobiernos con algunos elementos democráticos, como por ejemplo el exceso de participación de los ciudadanos en temas que realmente no son relevantes para la hechura de lo que es el gobierno y cómo se estructura su administración pública y cómo actúa su administración pública para resolver esos problemas, lo cual nos lleva a tender hacia las hegemonías participativas, ¿no? Y esto obviamente también
declina hacia características autoritarias. Entonces, ¿dónde está la clave? Más allá de los partidos, es cómo fortaleces la ciudadanía para que ésta pueda participar, pueda adueñarse de los espacios públicos y para que también alimente la agenda pública, que es ahí donde en realidad está el vaso comunicante entre la columna vertebral, que insisto, es la administración pública, y la hora de la representación en las cámaras, ¿no? Es cómo realmente escuchamos a la ciudadanía, que es la que en teoría nos puso donde tendríamos que estar tomando decisiones conscientes con base precisamente en las necesidades de la ciudadanía e instrumentando políticas públicas, instrumentando también buenos programas sociales que permitan resolver problemas y que también permitan fortalecer pues estos espacios públicos que van a dar y alimentar este círculo virtuoso que tendríamos que estar preocupados por generar, ¿no? Gracias, mi estimado Ger. Antes de ir con Julie, con Vieira, que le damos la bienvenida a Chabuco, voy contigo, Gaby, nuevamente para preguntarte, en tu opinión muy personal, Gaby, y lo seguimos, porque para mí tiene que ver todo esto que acabas de comentar con la pregunta que te voy a hacer, si me pudieras contestar en tu opinión personal. ¿Sí sabemos votar en México, Gaby? ¿Sí sabemos escoger? ¿Realmente crees que estamos preparados en su mayoría para elegir a nuestros gobernantes? En tu opinión muy personal, ¿cuál sería tu punto de vista? Pues es una pregunta complicada porque definitivamente todos tenemos derecho al voto, a votar y ser votados en la mayoría de edad. Y bueno, pues la gente, la democracia, que ya no, claramente lo dijo Ger, nosotros ya no somos un país democrático, estamos considerados un país híbrido y de alguna manera pues las mayorías deciden. Si no hiciste la tarea en tu territorio, si no transmitiste tu mensaje, si no fuiste claro como candidato o vendieron el voto o compraron el voto, o de alguna manera pues vimos cuántos candidatos pues no pudieron llegar a las urnas, unos secuestrados, otros asesinados, otros pues no pudieron llegar. Si es la decisión de un país, pues tenemos que respetarla porque antes decían, bueno, que voten los que pagan impuestos. Eso es una locura, porque aquí tenemos todos derecho al voto. Y que de alguna manera, pues si esto fue lo que se decidió, pues tenemos que afrontarlo, por las buenas o por las malas. Si esto se decidió de una manera clara, limpia, diáfana o de una manera oscura, negra y de opresión, pues así llegaron las urnas. Yo recuerdo cuando las urnas eran secuestradas, ¿no? Ahora son secuestradas de otra manera. Yo recuerdo cuando pues votaban los muertos. Yo recuerdo cuando las boletas no llegaban o estaban sin folios o no tenían los marcos de seguridad. O sea, pues hemos avanzado, pero también hemos avanzado en las triquiñuelas para llegar a las urnas, ¿no? Estábamos viendo lo que acaba de pasar en Michoacán, dentro de las elecciones internas, y algo muy claro que se dice, ¿no? Sí quieren a los ciudadanos dentro de los partidos, pero nunca van a estar los ciudadanos en los consejos políticos, donde se toman las decisiones. Entonces, también como para qué quieren a los ciudadanos. Yo sí les puedo decir de manera personal, mi experiencia con el partido PRD como ciudadana fue de absoluto respeto. Jamás me indicaron cómo votar, jamás me coaccionaron, jamás me obligaron. Fueron muy respetuosas todas las instancias y todas las diferentes áreas de ese partido con la representación ciudadana que ellos habían postulado. Entonces yo creo que, pues sí, estamos preparados para votar como se vota en Latinoamérica, ¿no? Con estas diferentes informaciones, con estas diferentes ideologías, con estos compra y venta de votos que no es nuevo. Y bueno, pues de alguna manera estos son los resultados y tenemos que enfrentar los resultados y tratar de sacar
lo mejor que se pueda de este gobierno. Hablaban de los órganos autónomos, estos órganos autónomos que empezaron a desaparecer desde el periodo anterior porque nunca se les nombró cabeza, nunca se les nombró dirección, porque ya iban los desmantelamientos. Entonces, no toda la gente ni le interesa tener el conocimiento político, ni tampoco le interesa abrevar en qué es lo que está pasando. A la gente le interesa la nota amarilla y roja de los procesos políticos, y eso hace que sea muy vergonzoso participar en política. Que cualquiera de las personas que intentemos participar en política para ir elevando el rango y recuperar lo que es el trabajo político de la nación, actualmente sea muy vergonzoso participar en la vida de la política. Creo que nuestro voto pues se cuenta, y nuestro voto es el resultado del gobierno que tenemos actualmente. Hasta aquí, compañeros. Gracias, mi estimada Gaby. Le damos la bienvenida a Viera y luego vamos con Julie, vamos con Chabuco. Viera, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí platicando con Gaby Sodi. El tema, hablemos de la izquierda en México, pero nos vamos a ir turnando a otros temas importantes, incluso de lo que ha pasado ahorita, puntos de vista. Ahorita estamos en la sesión de por dónde deberíamos ir para este cambio. Ya dieron su punto de vista Pablo, Ger, obviamente nuestra invitada Gaby Sodi. Y vamos contigo, Vieira. Buenas noches. Hay que buscar por dónde llegar, mi estimada Vieira, y estamos a tiempo, ¿no? Todavía estamos un poquito lejanos, pero es organizarnos desde ahorita. Vieira, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Raúl, Gaby, mucho gusto, Pablo y todos los que están por acá en TikTok. Bueno, fíjate que una de las preguntas que yo le quisiera hacer a estimada Gaby Sodi es, y ella lo tiene, o sea, dentro de su labor legislativa, ha hecho mucho por grupos vulnerables. Entonces, creo que lo que me acaba de decir contesta un poco esta parte de cómo nos va a apoyar al grupo vulnerable de 133 millones de mexicanos. O sea, porque ya no solo son los personas con discapacidad, las mujeres, los niños con cáncer, ya, o sea, todos estamos en una vulnerabilidad con todas estas reformas y cambios que se han dado tan rápido y tan vertiginosamente. Entonces, esa es una de como mi apreciación y mi pregunta. Y otra, justo que tú algo que me preocupa también, y lo comenté en la semana con Adriana Dávila, que estuve en un space también ahí con Pablo, es esta parte de los partidos, y tú lo pasaste cuando tuviste que renunciar a tu candidatura como dirigente para el Distrito 12 de la Ciudad de México. La falta de apoyo, la falta de cohesión incluso dentro de los partidos. Y es asombroso lo que acaba de escuchar. Yo tampoco sabía que iban a ser tantos partidos, y uno de ellos que se quiere conformar es uno trumpista, o sea, viene con financiamiento Trump. Entonces, bueno, sí está muy complicado, pero bueno, pues ¿qué podemos hacer con este grupo vulnerable de 133 millones de mexicanos? Gracias. Estuvo bueno el puntacho, ¿no, Gaby? Fíjate nomás, somos muchos vulnerables como tal. Quisiera que fuera broma, Viera, tu comentario, pero desgraciadamente es directo y duro y real. Antes de ir con Julie y Chavo, ¿algún comentario que te merezca esta participación de mi estimada Viera, Gaby? Creo que estuvo interesante, ¿no? Bueno, pues me permitieron ser presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, y ahí hay varios temas dentro de la vulnerabilidad de las personas. Y creo que pues tenemos que dejar de sentirnos así. Sí sabemos que no es lo que se desea en este país. No es lo mismo el gobierno que vivimos hace 6 años a este gobierno. Yo creo que de entrada se acabaron los abrazos y ya vamos con un plus. De entrada, pues sí está causando mucho estertor. Tampoco podemos permitir que quieran boicotear a la presidencia de nuestra presidenta, porque la verdad es que no se vale, como haya sido, que quieran boicotear esa presidencia, y que de alguna manera pues estamos
viendo diferencias entre lo que sucedió en el sexenio pasado y en este. Yo creo que lo que tenemos que hacer es levantar la voz de manera respetuosa, de manera clara, de manera ¿qué pensamos? Nos hemos dedicado a ofender y no creo que sea la vía. Creo que hay muchísimo discurso dentro de los análisis de prospectiva, dentro de los análisis económicos, y el escuchar que vienen 28 partidos, pongamos que pasen 5, 8. Eso va a provocar que haya un cambio y que no vaya a ser tan favorable para lo que en este momento el grupo que no le gusta el gobierno, pues de alguna manera crea que vaya a tener posibilidades. Creo que se va a fortalecer el Estado, pero yo creo que hay que seguir marcando, como lo hemos estado haciendo, lo que no nos parece en el Estado, lo que de alguna manera, más allá que llamen conservadores o que de alguna manera descarten a tantos, lo que dice 133 millones de personas, de vulnerables, más allá de que descarten a estos grupos, pues escucharlos. Tenemos que surgir como nación, no podemos ir hacia atrás en un mundo que no nada más el país, sino en un mundo que viene muy complicado, que está siendo muy, muy complicado, que tenemos ahora pues enfrente de nosotros retos como los digitales, que no todo mundo va a poder tener acceso a eso. ¿Desde cuándo estamos escuchando el Internet para todos? Y otro grupo que va a quedar totalmente rezagado. Entonces, ¿cuántos grupos en México van a quedar rezagados? ¿Y cuál va a ser el monto de este grupo que va a estar gobernando en el Estado? Yo creo que hay cambios, pero hay que ser claros también qué es lo que queremos como ciudadanos pedirle a los tutores del Ejecutivo, a los que administran este país. ¿Qué queremos? No podemos seguir permitiendo estas persecuciones sin ton ni son, porque no nos permiten tener una libertad como ciudadanos. Creo que sí, efectivamente, hay muchísima vulnerabilidad y esto puede ocurrir en algo que yo vi en Latinoamérica hace 7, 8 años, que empieza a existir un temor y la gente se empieza a retraer. Y esto es muy grave porque entonces pues vamos a tener por muchos años lo que estamos viviendo actualmente y lo que vivimos hace 6 años, ¿no? Vamos a hacer mucho más, alargar este proceso que de alguna manera o tenemos que pues encontrar una bisagra, un vínculo, algo que nos permita entre todos, tú piensas esto, yo pienso esto, tú crees esto, yo creo esto, sin estas guerras a ultranza que nada más están afectando el país y pues lo están y lo siguen bañando en sangre. Hasta aquí, compañeros. Gracias, mi estimada Gaby. Julie, vamos contigo. ¿Algún comentario, pregunta? Adelante, te escuchamos. A lo mejor Gaby te puede contestar la pregunta que nos hiciste ahorita. ¿Qué opinión le merece esto? No la voy a decir, a lo mejor te hace tu comentario. Adelante, mi estimada Julie, te escuchamos y de ahí vamos con Chabuco. Adelante. Ok, yo sí tengo una pregunta. Es complicado, Gaby, que los dirigentes de partidos que son responsables de llevar el mensaje a su congregación, a su grupo o como se llame, es complicado que se reúnan y que hablen del tema México, porque están gobernando un país, porque están gobernando una nación, unos ciudadanos que los necesitan, que vivan en paz, que estén en orden. Es complicado que se puedan reunir porque hay otros que les están comiendo el mandado. Hay un ejemplo que acabo de escuchar esta semana. En Michoacán hay 3 grupos, 3, que les quieren cobrar piso los 3 a los productores del aguacate, a los productores del limón. Y todavía de esos 3 tenemos Hacienda que les cobra el impuesto. Entonces ahí es un problema que está muy delicado, que está muy grave, que algo tienen que hacer los políticos para poder ayudar a esas comunidades vulnerables
que hay productores que pagan doble piso. Entonces, la gallina de los huevos de oro, dijera Peña Nieto, ¿sí? Se les puede acabar, que es el país, que es México. Y va a llegar el momento en que si no se ponen en orden y no se controlan esas situaciones, ya no van a tener que gobernar ustedes. O sea, es complicado que se puedan reunir para ver juntos la problemática de este país y cómo ayudar o cómo darle una solución o cómo tratar de sacar adelante esa problemática para esa gente que no puede hacer nada, porque si abre la boca ya vimos lo que les pasa. Y pasó esta semana a dos, a un naranjero y a un limonero. Adelante, gracias. Pues bueno, en ese punto, yo sí te quiero comentar que nosotros fuimos la resistencia democrática en ese periodo. Actualmente pienso que necesitamos abrir otro paréntesis diferente, otra área diferente, y no encuentro en dónde pudiera ser la bisagra, pero necesitamos unirnos, porque sí hay algo aquí que si seguimos nosotros en estas confrontaciones, pues bueno, vamos a quedar de lado de toda la administración pública. Y sí te quiero comentar que, pues sí, me duele mucho lo del aguacate, esto ya se sabía desde antes, pagan doble impuesto, el impuesto del piso y el impuesto, pues, federal o local, el que les toque, y también, de alguna manera, también se sabía de los limoneros, y creo que te voy a comentar, yo soy una gente que vivo en la Cuauhtémoc y voy a salones que me arreglen el cabello, salones de barrio, porque a mí me gusta vivir en las colonias, en los barrios. Y sí me tocó que de repente el salón muy pequeño de barrio, que eran gentes muy trabajadoras, pues llegaron a pedirles el piso, ¿no? Y ellos pues intentaban dar 20,000 pesos semanales, y pues claro que les dijeron, no, esto no. Pero lo más grave es que esto fue a media cuadra del Senado. Y ahí estaba la Guardia Nacional y ellos no pudieron hacer nada. Ellos de la noche a la mañana, en una madrugada, tuvieron que cerrar puertas y cambiarse. Y ahora que voy a otro salón de barrio, pues también me entero que andan por ahí haciendo lo mismo. Entonces creo que es ahí donde tenemos que ser muy claros que algo cambió en los abrazos. Y lo estamos viendo. Entonces tenemos que enfrentar esta parte, ver que de alguna manera hay una voluntad de detener esto, y tenemos que hacerlo todos los mexicanos, porque entonces toda la gente que estorba pues dejará de existir o de alguna manera pues será perseguida, pero creo que por lo pronto los abrazos se han detenido, y creo que esto nos permite mirar un poco con este ánimo de decir qué vamos a hacer unidos para que esto tome otro rumbo. Esto se ha agudizado de manera tremenda y creo que todos de alguna manera estamos siendo impactados por este cobro de piso, y que de alguna manera está afectando las economías de millones y millones de mexicanos, y sobre todo su salud emocional, su salud mental y pues sus vidas en familia. Me tocó también asistir en Veracruz a una reunión que me hicieron unas mujeres cafetaleras, empresarias, que exportaban su café, y pues sus hijos habían tenido que salir del país porque muchos de ellos habían sido secuestrados, muchos de ellos habían sido amenazados, muchos de ellos, pues algunos ya no existían. Entonces las mujeres tuvieron que tomar en sus manos pues estas empresas. Entonces el tejido social de la familia se está destruyendo. Y entonces pues yo creo que tenemos que apoyar esta incipiente medida que ha dejado de abrazar a la criminalidad. Creo que sí tenemos que enfrentar esto que está haciendo el gobierno, que de alguna manera ha dado los primeros pasos para detener estos abrazos. Hasta aquí, compañero. Gracias, mi estimada Gaby. Vamos con Chabuco. Comentario, Chabuco, pregunta, y de ahí nos vamos al siguiente tema que me gustaría abordar
con Gaby y con nuestros acompañantes, nuestros panelistas. Te escuchamos, Chabuco, y nomás voy a hacer énfasis en un comentario que me pusieron ahí. Tu paisano, mi estimada Julie, tu paisano aquí andaba, cosa que me da mucho gusto. Qué bueno, vente para que aprendas más. Qué bueno, me da mucho gusto que te estés dando el tiempo de estar aquí, que me están dando una cátedra en mi propio live. Claro, de eso se trata, que vengan los especialistas a decirnos las cosas como son. Gracias, qué bueno que te diste cuenta, me da mucho gusto, y de eso se trata este live, y bienvenido todo el que venga aquí a enseñarnos a ver los puntos de vista junto con nuestros invitados, en este caso Gaby Sodi, y nuestros colaboradores. Qué bueno que te enteraste y qué bueno que lo hiciste en tu comentario, me da mucho gusto. Creo que vamos bien. Chabuco, te escuchamos, adelante. Claro que vamos bien. Yo creo que ya abordamos ese tema y queda clarito que aquí venimos para aprender y tener personalidades que conocen de tema. Aquí no venimos como las mañaneras, a mentir. No, aquí aprendemos. Ese es lo más interesante. Esa es la gran diferencia que hay. Las mañaneras mienten a como respiran. Aquí aprendemos con personalidades como la compañera que hoy nos hace el favor de estar aquí, ilustrándonos, Gaby. Y qué bueno, así es. Los chairos no van a aprender nunca. Eso tiene el peyote mañanero metido en la cabeza que le dejó mi paisano, el corrupto de Andrés Manuel. Bien, Gaby, es una pregunta nada más porque en el 27 tendremos un ejercicio democrático que para mí va a ser muy concurrido, ¿sí? Y que mucha gente que no vota va a salir a votar. Yo creo que así va a ser. Una pregunta nada más, Gaby. Creo que el ejercicio pasado en Venezuela quedó confirmado que a como se votó con esa tecnología, porque es una tecnología, un voto con que se dio, claro, diseñado por la Organización de Estado Americano y todo, con 3 candados, y yo quisiéramos que en la reforma democrática fuera posible aquí en México, así, porque ya conocemos a estos corruptos, estos antidemócratas, lo que están pretendiendo hacer, y Pablo Gómez, que conocemos su historia también, y que está al frente de esto, que tanto luchó para venir a hacer todo lo contrario. Esa es mi pregunta, Gaby. Pues bueno, contestándote, no sé cómo venga en sí completa esta reforma, pero bueno, se han hecho estos ensayos de las urnas electrónicas y que parece que tienen varios candados. Bueno, tendríamos que también verificar en los centros de acopio de voto digital si realmente son fiables, si realmente son confiables. Entonces también es una parte que tendríamos que observar porque no sabemos, y creo que también va a ser un gran ejercicio la ratificación del mandato. Y pues bueno, vamos a ver cómo viene esta postura. Parece que la quieren unificar a los procesos electorales, no sabemos si se va a lograr o no. Entonces, bueno, pues tendremos que esperar cómo viene este proceso, ¿no? O sea, hablando de estos lugares como Venezuela o los lugares como donde está Petro y todo esto, pues son lugares con una inflación de casi el triple, que en México no está viviendo esto. Entonces van a ser diferentes los procesos y tendremos que estar atentos cómo viene esta nueva realidad para México. Pero bueno, sí sería interesante que volviéramos nosotros una gran parte del proceso electoral en urnas electrónicas, nada más con las garantías y las seguridades de que pues no le vayan a meter mano a los programas digitales y que de alguna manera pues los resultados estén tendiendo a una realidad que no se realizó en urnas, tanto electrónicas como orgánicas. Gracias. Gracias, mi estimada Gaby. A ver, vamos con este tema, Gaby, porque siempre que se toca este tema, es un tema sensible por la situación de lo que es las mujeres. Y te comento, Gaby, porque tú eres una defensora férrea de las mujeres, de los derechos de las mujeres, todo lo que viene siendo esto, estuviste muy
muy fuerte en esa parte, fuiste parte fundamental de estos cambios positivos también en tu participación con el Congreso. Y te lo comento, Gaby, porque vimos unas situaciones como tal, que nos hablan de esa manera tan triste de ver de repente la política que estamos actualmente viendo con el grupo del poder. A mí me llama mucho la atención, Gaby, porque vimos situaciones tan deplorables como una crítica muy dura que hizo este español Taibo II, hablando de libros. Vieras hablar también mucho de ese aspecto, ya que es también lectora o sea, de cómo se expresó de una situación que pudieran hacer las mujeres en un libro. Vimos el comentario tan terrible de Rocha Moya. Podemos decir, no nos extraña, pero no es el punto es porque dentro de ese comentario se ríe la presidenta. O sea, no se quisiera entornar todo esto, Gaby, porque pareciera que ese avance se va frenando un poquito, no por los derechos, sino por las reacciones. O sea, quiero saber tu punto de vista personal de esos tipo de temas y de lo que en realidad podemos pensar que deba de ser este seguimiento a la alza pro a las mujeres, que creo que es un tema importante que tiene que ver mucho con lo que tú también lo manejaste. Una opinión sobre esto, Gaby. Ya no hablemos de los danzones ahí que se aventaron y mucho menos de cómo se excusó Sergio Maye. O sea, qué insensibilidad. Y me llama la atención cómo la gente como que no se capta mucho, o a lo mejor yo estoy exagerando. ¿Cuál es tu opinión, Gaby, de estas lamentables situaciones? Yo creo, tengo que decirlo así, lamentables situaciones que vimos o sea, no en una esquina, en un lado que hubiera sido terrible, o sea, en el pleno, en la mañanera, dices tú, Dios mío, mi vida, en un templete oficial. Tu opinión, Gaby, tu opinión como tal. Bueno, yo creo que todavía sufrimos muchísima misoginia dentro del país, no nada más este personaje que hizo este comentario, que bueno, él pudo haber analizado la literatura de algunas otras mujeres para poderla enviar, y si no le parecía correcto la poesía de esta persona, pues bueno, pudo haber escogido a una persona con la que tuviera mayor afinidad en su poesía o en su prosa o en su ensayo o en su, no sé, novela, lo que haya decidido, ¿no? Y tengo el ejemplo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados del periodo anterior, siempre en la Cámara hay algo que se llama el Consejo Editorial, donde se publican obras desde la Cámara de Diputados. Y bueno, pues hay diferentes obras, hay obras políticas, hay obras históricas. Y aquí sí quiero hacer la referencia que cuando al diputado actual senador Noroña se le conminó a la violencia política en razón de género, o a esta violencia que él había ejecutado con algunas compañeras, pues él tomó la decisión en el Consejo Editorial de publicar las obras de todas las mujeres, de las mujeres más férreas feministas. Ahí teníamos a Rosa de Luxemburgo, hizo todas las publicaciones, las puso a votación en el Consejo Editorial para que se publicara, para que se reforzara esta idea del origen del feminismo, y también hizo la publicación, que hasta me lo preguntó claramente y me dijo, Sodi, ¿qué opinas de esto? Y él publicó un libro muy interesante que las mujeres actualmente leemos, que es el Mansplain, que es El hombre me explica el mundo, el hombre me explica cosas, y creo que es uno de los puntales del máximo machismo que sufrimos las mujeres actualmente. Y creo que el hecho de que él haya insistido en publicar estos libros, pues va sensibilizando a todos estos personajes que de alguna manera pues tenían una conducta mucho más agresiva contra las mujeres, mucho más violenta contra las mujeres, y van entendiendo que no es la ruta, que no es la forma. La forma es hacer todas estas publicaciones que se hicieron en el periodo anterior.
y que de alguna manera, bueno, pues oímos este comentario en estas mañanas y que, bueno, conocemos a este personaje, conocemos a esta persona, pero pudo muy bien haber escogido alguna otra escritora que cumpliera con sus niveles y con sus estándares y haberse ahorrado un comentario como este, porque la vez anterior, que fue una de las decisiones que yo tomé por qué no quise participar en esta legislatura, fue porque teníamos una mesa plural de todos los grupos parlamentarios, nos sentábamos unas 20 mujeres y discutíamos los temas de las mujeres más allá de los partidos, de las ideologías, de los colores, y sacamos muchas reformas, sacamos muchas leyes, logramos que la palabra mujer no desapareciera de las leyes, porque era una tendencia mundial que esta palabra desapareciera de todos los escritos jurídicos y de todas las leyes, y transformarla por personas. Y ahí claramente esa mesa plural definió que no, que la palabra mujer continuaba en las leyes, continuaba en los textos, continuaba en todas las posiciones jurídicas, y hubo cambios, se sensibilizó a todas estas personas que de alguna manera pues violentaron en algún momento a las mujeres. Creo que hay ejemplos ya concretos que se dieron y que muchos otros caballeros que de alguna manera pues les molesta algún asunto con las mujeres, pues pudieran tomar estos ejemplos que avanzaron muchísimo y que le dieron un lugar a la mujer. Yo creo que el haber publicado el libro de El hombre me explica el mundo, el hombre me explica cosas, fue un gran acierto de la Cámara de Diputados y fue un gran acierto del Consejo Editorial, donde ya muchos de nuestros compañeros pues ya tenían otra visión con referente a sus compañeras legisladoras. Hasta aquí, amigo. Gracias, mi estimado Gaby. Vamos con este tema. Me gustaría escucharlos a los compañeros y luego nos vamos al último ya para ir llegando al cierre y conclusiones. Vieira, gran space que tiene Vieira de lectura, que nos hace mucha falta, Gaby, mucha falta, y ella retoma eso. Me gusta lo que está haciendo ella, Vieira, allá en Twitter Space, todos los martes a las 8 de la noche. Vieira, ¿qué opinas de esto que estamos platicando? Oye, pues me ganaste las preguntas del respecto, porque sí, también me iba a ir. Porque además justo Gaby Sodi, mientras estuvo en la legislatura como diputada federal, ingresó una iniciativa en que todos los funcionarios públicos tuvieran un curso de capacitación de igualdad y de género, ¿no? Y de sensibilidad también. Entonces sí, me parece muy interesante lo que nos comenta, por lo mismo, porque de su trayectoria, gran parte ha sido enfocada a las mujeres, a defender a las mujeres. Entonces sí, la pregunta era esa, o sea, ¿qué opinaba de esta falta de equidad, ¿no? Porque de 27 libros que se van a editar y que se van a regalar, solo 7 son de escritoras, ¿no? Entonces sí es una disparidad enorme. El comentario muy desafortunado, porque efectivamente se tiene que proponer pues una calidad de literaria. Otra, que tampoco se toma en cuenta las juventudes, que se supone que va enfocado a las juventudes este proyecto. Y además, pues bueno, o sea, este presupuesto que se está tomando del Instituto de lo Robado, o algo así como se llama, pues también podría irse, o sea, que son 2,5 millones de libros que se van a regalar a Latinoamérica, que está bien, ¿no? Digo, yo como promotora de las letras, me parece perfecto. Sin embargo, pues también, o sea, hay muchas, las mujeres en México, la literatura en México, la cultura en México, es precaria. El hecho de que, por ejemplo, los museos doblen la tarifa de entrada, pues en lugar de eso, está padre regalar literatura y cultura, pero pues también necesitamos la cultura en México. Entonces, en todo este aspecto, la mujer, y en este grupo vulnerable que ya sabe, cómo está la mujer en estos grupos vulnerables de las artes.
que se están acabando, que les están cerrando espacios, y en este punto, pues de verdad que tenemos muy poquito tiempo realmente votando, siendo reconocidas como ciudadanas. Y algo interesante de Ikra Mantaki es que también los ciudadanos debemos de ser maduros, de madurar. Pero ¿cómo vamos a madurar si no tenemos a la mano herramientas artísticas o culturales y se están dando a otros lados? O sea, candil de, como dicen, candil de la calle, obscuridad en tu casa. ¿Qué piensas, Gaby? Pues yo creo que tienes toda la razón. O sea, una cosa es la igualdad y otra cosa es la equidad. Y ahí no se vio para nada la equidad. Y creo que necesitamos las voces de las mujeres para hablarnos, para que se escuche, para que se hable, para que se diga. Somos 50 más 1 en este país. Y este 50 más 1 tiene que ser escuchado, tiene que ser oído. No puede ser que nosotros no tengamos equidad en estas participaciones. Y creo que ahí sí el Consejo Editorial hizo un esfuerzo grande para que existiera la equidad. Porque nosotros éramos, bueno, pues la legislatura de la igualdad y de la equidad. Entonces, no creo que quede claro cuál es la igualdad y cuál es la equidad. Yo escucho a muchos comentarios de mujeres en TikTok que defienden la postura de la igualdad, pero falta la equidad. La equidad es un proceso histórico, un adeudo histórico que se tiene con las mujeres y que actualmente, pues lo vimos en esta propuesta de libros, pues que faltó ese proceso histórico de equidad donde no existió, donde no lo vimos. Entonces yo creo que esta equidad tiene que ser insistente y tenemos que seguir hablando. El simple hecho que nosotros escuchábamos que la palabra mujer iba a salir de las leyes era algo irreal, era algo que de alguna manera pues borraba a las mujeres una vez más. No podemos permitir el borrado de mujeres en ninguno de los ámbitos, en ninguna de las áreas. El borrado de mujeres tiene que terminar. La manifestación de la equidad tiene que ser clara y tiene que ser el 50 más 1, porque todavía hay este rezago histórico dentro de las mujeres. ¿Y qué decir de cultura? Acabo de estar con el sindicato, uno de los sindicatos de cultura del INA, y que de alguna manera pues tomaron Reforma e Insurgentes porque estaban exigiendo mayor dinero, más dinero para sus áreas. Y bueno, yo tengo más de 45 años luchando por la cultura. Insistía muchísimo en que tuviéramos un premio a todas las personas, arquitectos que lograran respetar las culturas vernáculas de las regiones, y bueno, nunca se pudo hacer esto. Y de alguna manera la cultura, lo único que he visto con gran éxito en la cultura es lo que se llama original, que es invitar a todos los artesanos del país y hacer en lo que era Los Pinos un gran encuentro de todos estos textiles maravillosos mexicanos, que tuviéramos acceso inmediato a ello. Pero la cultura ha sido un ámbito tan abandonado, tan hecho a un lado, que los mismos artistas que no tienen seguridad social y que han luchado por la seguridad social desde hace muchos años, pues se han hecho a un lado y entonces deciden de manera particular pues participar dentro de su nación. Esto es algo muy triste porque los espacios se han cerrado, hay muy pocos espacios para la cultura, hay muy pocos espacios para los creadores mexicanos, y que de alguna manera pues es impactante el respeto que tienen, por ejemplo, en Francia, de los creadores mexicanos, y aquí ni siquiera son tomados en cuenta. Creo que la cultura es algo que pudiera enfrentar la violencia siempre y cuando la cultura de manera sistemática sea respetada en un país tan rico de creadores como es este país. Yo me asombro de todos mis compañeros artistas, de todos mis compañeros creadores, que a pesar de no tener ningún apoyo, siguen realizando obra, siguen creando libros, siguen creando literatura, música, pintura, escultura. Y bueno, les quiero comentar que yo acabo de cumplir 10 años con el programa de sensibilizar
a las primarias en todas las bellas artes y ha sido un éxito porque hemos logrado bajar el bullying dentro de las escuelas de manera concreta, no de manera abstracta ni idealizada, no, de manera concreta, y hemos creado en estos jóvenes una necesidad, una afección por el mundo de las artes que de alguna manera les va a dar una mayor salud mental y sobre todo un pensamiento crítico real que estamos nosotros comprobando en las escuelas, y creo que la cultura, como lo ha demostrado, es una gran herramienta para bajar los índices de violencia en todos los ámbitos. Insistamos en la cultura. Yo seguiré durante muchos años insistiendo que la cultura es la herramienta con la cual podemos enfrentar muchos daños que estamos sufriendo actualmente en el país y en el mundo. Hasta aquí. Gracias, Gaby. Y antes de ir con Pablo, no sin antes agradecerle a todas las personas que están aquí con nosotros escuchando, a Gaby Sodi. Voy a leer rápidamente algunos comentarios y luego vamos con Pablo con este tema, ya para empezar el cierre y conclusiones. Dice la muerte política, de escuchar una visión sobre el trabajo legislativo y el activismo. Chaca, Morena no le importa la cultura, pareciera. Dice aquí, muerte política, es un deleite escuchar a una mujer de que trabajó en la Cámara de Diputados. Así es, qué placer escucharte, Gaby, dice Son Hernández. Y bueno, recuerden que aquí en estos lives traemos a las personalidades que estuvieron ahí directamente en los camotazos, como Lolo se dice, para que no les digan y no les cuenten en los otros. Y seguimos adelante para ir cerrando con conclusiones. Antes vamos con el tema, la opinión de cada uno de los participantes y luego empezamos el tema de conclusiones para este live que tenemos con Gaby Sodi, exdiputada federal del PRD, el extinto PRD, tristemente. Pablo, adelante, te escuchamos. ¿Qué opinas referente a todo esto que estamos viendo con nuestra gran invitada, Gaby Sodi? A mí se me hace muy, muy, muy interesante porque ella lo palmó en la cámara y qué difícil. Fíjense que, bueno, yo he tenido la oportunidad de conocerla. Ahorita decían que acabamos de estar con Adriana Dávila, con Paola Garante. Fíjense que yo estoy seguro que si ellas tres se reunieran tomarían mejores decisiones de lo que muchos vemos. O sea, nada más el escucharlas, traen más voluntad, traen mucha voluntad y como que más centrado lo que se debe hacer. Fíjate que con este tema de Paco Ignacio, a mí me da a veces sentimiento, te digo, porque pues en todos estos años he tenido el privilegio de irlas conociendo y a mí me da luego tristeza que el sincretismo sobre el tema de la igualdad y la equidad nada más se utiliza para eso, para elecciones, y ellas lo palman diario a diario. Ellas son combatientes, son personas que bueno, dentro de la Cámara también no es sencillo, como ella lo decía, con algunos personajes, y pues bueno, han ido conquistando todavía, siguen avanzando. Por ejemplo, ahorita, como dice Gaby, ella sigue pues trabajando, a pesar de que no está ahorita, se puede decir que vigente dentro del sistema político, pero sí dentro del ejercicio siempre anda participando. Y ahí me queda algo. Fíjense que un día en una visita ahí en la Cámara, es una persona muy, muy cordial, trae ese contacto, esa forma todavía de ciudadano, como ella lo dice. Ella se desprende de luchas ciudadanas, de batallas, y no lo ha perdido. Y en esto de que estabas exponiendo lo que hizo Paco Ignacio Ruls, es una muestra de lo que yo creo que ellas palman a diario y que ha de ser una desesperación, como lo decía Gaby, porque ella misma dice, es que ya no sabemos ni qué es igualdad ni qué es equidad, por tanto sincretismo que se ha hecho en el tema. Y yo creo que ahí nos acaba de dar la clave, que es, pues ya son mayoría en este país, Ruls.
ya son, pasa un fenómeno, de repente no hay una articulación real entre las mujeres, pero yo creo que parte de la estrategia que decíamos hace rato, si se logra, yo creo que ahí se pueden empezar a tener avances reales con algún esfuerzo que queramos hacer como oposición. Y yo creo que ellas son muy buenas representantes, son muy buenos vínculos. Entonces, a mí eso se me hace muy importante. Y ya nada más quería del punto anterior decir de lo del PAN, más que nada es por la simbología a lo que me refería, que eso no lo comenté. Ya ven que ahorita el PAN cambió hasta su logo y es por eso mismo. Dentro del esfuerzo que se hizo en el anterior periodo, la idea era de que los partidos bajaran sus banderas porque lo que tenemos que hacer es ofrecerle a la gente algo nuevo, algo que realmente los convenza, algo que no se haya visto jamás en este país. Lo que queríamos hacer anteriormente con Unidos era justamente eso, que la sociedad sin partido estuviera al frente, pero es tan duro con los partidos rules que todos quieren levantar las banderas y lo malo es de que se trabajó mucho para que ese simbolismo, pues esa simbología que se maneja en la política, se utilizó para las transiciones y eso no lo quiere ver el PAN, el PRI, no lo quieren ver porque a pesar de que puedan en algún momento ahorita traer buenas ideas, ese símbolo que representan está o sea, mucha gente va a decir, pues, ¿para qué regresar a lo mismo? Que a pesar de que pues estamos peor que antes, ¿no? Eso sí, yo se los digo completamente. Entonces, pues bueno, se los quería compartir y bueno, exponente de esta lucha de mujeres, pues, o sea, yo considero a Gaby, mi respeto también, porque no es sencillo, pues yo estuve en la Cámara y pues, no al nivel de diputado, pero como jefe de una oficina y me di cuenta de muchas cosas y la verdad, como dice Gaby, tenemos que hacer que se deje de utilizar este tema como sincretismo político y realmente se atienda, porque pues en casos ya no sabemos ni qué es igualdad. Las cuotas de género, rules, eso con uno de los aspirantes ahorita de la oposición que se está tratando de posicionar, que es Ricardo Salinas Pliego, me llama mucho la atención, porque él mismo lo ha dicho, yo no creo en eso, aquí yo voy por la gente que tenga capacidad, pero la cuota de género es muy importante, pero pues bueno, ahí se los dejo porque también a eso nos vamos a enfrentar más adelante. Claro que sí, Pablo. A ver, mi estimado Ger, quiero escuchar tu comentario. Seguimos adelante. Estamos aquí con la exdiputada federal del PRD, Gaby Sodi, tocando pues los más temas posibles. No nos dieran 20 lives seguidos para seguir adelante. Obviamente, pues no se trata de eso, pero sí de tocar estos puntos y seguimos con nuestros invitados. Ger, ¿qué opinas al respecto de esto? A ver, ¿estás a favor o en contra? ¿Cuál es tu punto de vista, Ger? Es una deuda que tiene el Estado mexicano con respecto a qué posición tienen las mujeres en cómo se hacen las cosas en el país, ¿no? Claramente las declaraciones de Paco Ignacio Taibo a mí no me sorprendieron. Digo, para ser sinceros, es muy claro, el fruto no cae lejos del árbol, ¿no? El problema aquí es justamente esta parte de qué ha hecho realmente el Estado mexicano respecto a las mujeres. No solamente se trata de legislar, por ejemplo, esta ley que fue un gran avance, ¿no? La de el libre acceso a una vida sin violencia, ¿no? Ese tipo de pasos son sumamente importantes, pero el problema está también en la aplicación. Podemos tener leyes sumamente vanguardistas al respecto del tema. Sin embargo, si no contamos con las condiciones y elementos para poder garantizar lo que esa ley en específico nos comenta, pues poco o mucho pueden abonar, ¿no? Es una deuda sumamente histórica. Al respecto, realmente la opinión que puedo darte es muy acotada porque a final de cuentas es algo que, como bien lo señala Pablo,
que solamente ellas palpan diario, ¿no? Ellas lo viven. Eh, Podría yo darte un montonal de opciones, como incluso como científico social, ¿no? Como politólogo, pero más allá de eso, me parece que la opinión que tiene más peso aquí es la de las mujeres, y parafraseando, bueno, no parafraseando, citando a la buena Alejandra Pizarnik, no vaya a ser que ande por ahí Paco Ignacio Taibo y se nos enoje, ¿no? Para que las mujeres puedan salir sin tener miedo a pronunciar su nombre. Simple y sencillo, mi estimado Ger. Vamos con Julie, vamos con Chabuco y vamos a empezar ya con el cierre de este extraordinario live. Julie, vamos contigo, vamos con Chabuco y luego ya nos vamos al último segmento. Adelante, Julie, tu opinión. Pues lo que voy a decir a lo mejor no les va a gustar un poco, pero lo voy a decir, lo siento. Bajen a Julie entonces para que no. O sea, aquí respetamos mucho la opinión de todo el mundo, mi estimada Julie, pero más te vale que... No, es cierto. Adelante, Julie, te escuchamos. Atentos. Es Dale, algo Julie. simple, es algo sencillo y no me voy a extender. Yo no sé ustedes, pero yo lo he visto. Últimamente, ahora sí que la violencia hacia el hombre de parte de mujeres se ha notado. Y se ha notado que antes los hombres se reprimían en ir a poner una denuncia. Últimamente ya como que tiene más valor y van y presentan la denuncia de que han sido violentados por alguna mujer, ¿no? Entonces, hay una parte ahí, yo estoy a favor de la mujer, estoy a favor de mi género, obviamente, de que hay hombres violentos y que violentan a la mujer, pero también he visto ese lado, esa parte, de que hay un poco de violencia hacia el hombre y que con la protección hacia la mujer hemos abusado un poco de esa protección que tenemos como mujeres para aprovecharnos de la situación de hombres, que hay hombres vulnerables. También hay hombres vulnerables, así como hay mujeres vulnerables. Adelante, gracias. Gracias, mi estimada Julie. Sería tema para yo creo otra ocasión, no porque no sea importante, Julie, y lo platicas ahorita sobre la ley vicaria. Ahorita le preguntamos a Gaby qué opina de eso, que si te parece después de escuchar el Chavo, y luego ya nos vamos con este cierre, pero bueno, vamos a ver, son opiniones en total, hay que ver el balance, y yo creo que de ahí podemos concluir si es de esa manera o no. Chabuco, adelante, te escuchamos. Gracias por estar con nosotros aquí esta noche en Martes de Divas. Adelante. Claro que sí, mi estimado Noches de Divas. Pues, la verdad, pues, cada día aprendemos más y tenemos que seguirnos cultivando. Pues lo que nos gusta, con todo respeto, es sin ofender a nadie, leer. Ahorita lo que mencionaron es el librito, está muy bueno, ya lo estuve checando, muy interesante, ya lo vamos a adquirir para seguirnos cultivando más. Pues, mi estimado Divas, yo me voy a despedir porque voy a preparar a mis nietos que van mañana al colegio y tengo que dejarlos tan a cargo mío. Y los voy a preparar ya, una vez que se acuesten, para mañana ir al colegio. Y me despido, que tengan una excelente noche y quiero despedirme como siempre lo hago en los en vivo que participamos, parafraseando al presidente Javier Milei. Sordos, hijo de puta, tiemblen, la libertad avanza, ¡viva la libertad, carajo! Hasta el próximo en vivo, mi estimado Divas. Que te vaya Gracias, bien. mi estimado Chabuco. Nos vemos, Chauco. Buenas Oye, noches. qué buen ejemplo, ¿no, Gaby? Qué buen ejemplo, ¿no? Ajá. Aquí están los nietos. Oye, qué buena onda, ¿no? Vaya manera de terminar el live, a dormir a los nietos, me gustó eso. Gaby, quiero ir contigo con este comentario, con este cierre, no sin antes agradecerte a ti y a mis compañeros, Vieira, Pablo, Ger, Julie, Chabuco y las personas que estuvieron aquí con nosotros en este extraordinario live. Siempre importante escucharte, siempre importante aprender y ver los puntos de vista de nuestros invitados. Pero creo que voy a retomar lo que dijo Pablo directamente en ti.
Eh, Personas como tú hacen falta en la política. Personas como tú alimentan el avance de este desarrollo político que es nuevo en México, ¿no? Esta democracia que realmente es nueva, y voces como la tuya están calificadas para para expresarlo en los plenos, para llevarlo a cabo. Eh, no favoreció mucho en su momento lo que era el nivel de votos, pero quizá ya en una plataforma donde haya mayoría, retumbaría más ese tipo de iniciativas, de ideas, de fuerzas, con el apoyo que se requiere para un mejor país. ¿Hay posibilidades, Gaby, de un retorno? ¿Realmente hay posibilidades? ¿Hay algo que te pudiera llamar la atención para poderse acercar a ti y decir, Gaby, échanos la mano, necesitamos gente como tú para estos nuevos movimientos que vienen? ¿Has visualizado algo? No, no tengo duda que se han acercado a ti, pero en lo personal, por lo último que platicamos, Gaby, está en tu mente, y con eso nos despedimos de este extraordinario live. Me gustaría saber tu opinión y qué esperamos en el futuro de Gaby Sodi, que estuvo esta noche con nosotros aquí en Martes de Divas. Adelante, Gaby, y gracias por tu apoyo, y gracias como siempre de que nos visites y nos hagas ser parte de este mundo que no visualizamos porque no hemos estado ahí, pero tú nos lo haces llegar de una manera muy sencilla, tengo que decirlo así, muy sencilla, para empezar a aprender cómo se maneja la política ahí en el Congreso. Gaby Sodi con nosotros en Martes de Divas. Adelante, Gaby, te escuchamos. Muchas gracias, querido amigo. Pues agradecerte a ti. ¿Qué puedo decir de las palabras de Pablo, que estuvo allí? Un gran compañero, un gran amigo dentro de la Cámara. Tú siempre invitándome a compartir con Ger, con Yuli, con Vieira, con todo este grupo. Muchísimas gracias. Pues mira, sí se me han acercado casi la mayoría de los que están conformando estas nuevas fuerzas políticas, y la verdad, pues si regreso tendría que ser en algunas posturas que me gustaría trabajar, que me gustaría que hubiera resultados, no nada más insultos, no nada más estas guerras sin cuartel, sino hablaban, por ejemplo, del derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia. Esa ley la impulsó una muy querida amiga, la ley vicaria la trabajamos entre las mujeres, y aquí hay una duda muy clara. O sea, se habla de violencia en razón de género, solo la violencia que existe por el simple hecho de ser mujer. Esa es la gran diferencia de la violencia que recibe una mujer a la de un hombre. Si un hombre es violentado en los procesos, pues inmediatamente a los procesos jurídicos. Pero si una mujer es violentada por el simple hecho de ser mujer, es ahí donde tenemos la gran diferencia. Muchos de la ultraderecha ven como este feminismo como si fuera estas agendas progresistas, y no, definitivamente el feminismo tiene muchos años defendiendo las posturas de las mujeres, y creo que ahí sería una lectura irreal. Y sí, definitivamente muchas mujeres tenemos una forma muy diferente de hacer política. Les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo estuve trabajando los desalojos de el Giordano Bruno, el cambio de localización de la Comar, pues de alguna manera metí 3 exhortos a la Cámara que fueron votados para la Cámara cuando la presidenta Sheinbaum en ese entonces era la jefa de gobierno, y no puedo decir más que agradecer que ella haya tomado en cuenta la no consulta que se había hecho a los pueblos indígenas, y cuando el exhorto llegó, ella realizó al día siguiente la consulta. Esta es la manera de que las mujeres hacemos política, no importando los colores, no importando las banderas, no importando los logos. También de alguna manera pues se logra esta recuperación de los espacios, porque ya esto había desestabilizado completamente la zona de la Juárez, y el mover a la Comar a un lugar donde pudiera tener mucha mayor facilidad de ejecutar sus funciones,
pues no es más que un hecho donde la jefatura de gobierno, tanto gobernación y tanto otras instancias se unieron para que esto se lograra. Y esta es la manera donde las mujeres podemos tener las coincidencias. ¿Qué me gustaría a mí? Encontrar coincidencias, encontrar dónde sí podemos actuar juntos, dónde sí podemos trabajar en beneficio juntos. Yo ya no estoy, abro el Twitter y abro muchas de las áreas digitales y es puro odio. Y creo que tenemos que detener esta voracidad de insultos, esta voracidad de destrucción y buscar coincidencias, porque es de la única manera donde podemos realizar el ejercicio político en beneficio del Estado, en beneficio de la nación. Si seguimos con estas confrontaciones, pues van a pasar muchos años en donde no podamos ser escuchados unos u otros y podemos seguir, pues ahora sí, polarizando más un país, atomizando más un país y perdiendo esta gran nación que es México. A mí en lo personal, Gabriela Sodi, me gustaría mucho encontrar coincidencias y por eso pongo el ejemplo de lo que sucedió en la jefatura de gobierno, porque ahí, a pesar de que éramos diferentes, a pesar de que pensábamos diferentes políticamente, encontramos coincidencias y logramos ejecutar con mucho éxito lo que en los exhortos se había pedido de manera muy respetuosa y de manera legal, porque yo recuerdo que muchos de los periodistas me preguntaron, ¿pero de qué sirven los exhortos? Pues es la herramienta que tienen los legisladores para hacerse escuchar a los otros poderes y vimos que efectivamente estos exhortos, que son herramientas legislativas, pues nos permiten acercarnos a los otros poderes para ejecutar en beneficio de la población, pues actos que beneficien a los oriundos de las regiones. Yo agradezco muchísimo, muchísimo lo que se hizo, porque ahí es un ejemplo claro que a pesar de no tener las mismas banderas, podemos encontrar las convergencias y la vida en paz de manera política. La política tiene que cambiar y tiene que estar pues vista desde, ahora sí, desde el piso de la paz. Necesitamos iniciar los procesos de pacificación de este país y detener tanto odio. Para mí ha sido un honor grandísimo una vez más escuchar a Pablo, escuchar a Ger, a Yuli, a Vieira y sobre todo a ti, mi querido Rules, que siempre me estás invitando a tus programas, que siempre me tomas en cuenta. Te agradezco muchísimo que una vez más me hayas permitido tu espacio para poder compartir con tu gente lo que yo pienso adentro o fuera de la política, una vez más activa por mi nación, por mi país, por mi patria, que amo grandemente. No, hombre, pues muchas gracias, Gaby, a ti, como siempre, que has aceptado la invitación. Sabemos que tu agenda está súper saturada y el que nos dé la oportunidad de platicar contigo, pues siempre es grandioso. Muchas gracias, Gaby. Nos vamos satisfechos con escucharte nuevamente y saber que hay esperanzas de que retornes. Y tengo un pronóstico del tiempo para que estén pendientes, por favor. Veo a lo lejos, por lo lejos una tormenta de color rosa. Viene la marea, viene alta, parece ser, y pegará posiblemente el próximo domingo aquí en Martes de Divas. Los esperamos para seguir escuchando a las personas que están ahí, literal, en el ojo del huracán. Gaby, gracias por acompañarnos y nos quedamos en el post. Gracias, Gaby. Te mando un abrazo y seguimos adelante. Beso enorme, gracias. Vale. Gracias, Gaby Sodi Gaby. con nosotros, extraordinario live, mi estimada Gaby, como siempre. Pablo, gracias, Ger, gracias, Vera, Yuli. Ustedes alimentan mucho esto. Mis colaboradores son parte fundamental. En este caso digo no porque sean parte, ojalá y lo fuera, ¿no? Pero que contribuyan conmigo en estos live para que vayan siendo más digeribles, ¿no? Porque hay diferentes puntos de vista y me voy a ir con cada uno de ustedes para ver su